Buenos días amigos que siempre nos acompañan. Hoy estamos hablando de los deberes cristianos y es un tema muy importante porque cada uno de nosotros como persona forma parte de un pueblo. A su vez, ese pueblo ya quizá está organizado, un estado social que tiene un código de reglas. Por ejemplo, mi país es un país democrático, tiene su constitución, tiene sus poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y que tenemos un régimen establecido, el régimen democrático. Nosotros, los cristianos, tenemos deberes y leyes que cumplir. Como organización, probablemente tengamos un nombre en nuestra iglesia donde nos reunimos y tenemos una forma de adoración. Por ejemplo, en mi caso, nosotros siempre iniciamos la adoración todas las semanas, 2 veces a la semana, con una canción alabando a Dios porque las canciones son oraciones. Después se hace una oración tal como Jesús lo hizo con sus discípulos y esa oración tiene una forma específica. Se dirige al Padre en el nombre de Jesús y al final aceptamos diciendo amén. Como adoradores de Dios, nosotros tenemos tareas específicas y en la Biblia hay leyes que debemos cumplir. Por ejemplo, ustedes recordarán los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, esas son cosas que no se nos olvidan porque tenemos que hacerlas como cristianos. Sin embargo, queremos seguir trabajando en los deberes cristianos y por eso les invitamos en el día de hoy a leer el libro de Hebreos, capítulo 13, donde vamos a ver algunos deberes cristianos que vamos a recordar. Dice que su amor fraternal continúe. Queremos continuar en el amor porque es fundamental. Recuerde que Jesús y Jehová mismo se personifican en el amor. Dios es amor. No tiene amor, sino que Dios es amor. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Recuerden a los que están en cadenas de prisión, como si estuvieran encadenados con ellos, y a los que son maltratados, puesto que ustedes mismos también todavía están en el cuerpo. En relación al matrimonio, el verso 4 dice que el matrimonio sea honorable entre todos y el lecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores, a los adúlteros, que su modo de vivir esté exento del amor al dinero, que estén contentos con las cosas presentes, porque Él ha dicho, de ningún modo te dejaré, de ningún modo te desampararé. De modo que podemos tener buen ánimo y decir, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así es. Si cumplimos con estos deberes, ¿qué puede hacernos el hombre si contamos con el favor de Dios? Cumpliendo con la hospitalidad, con el amor fraternal que debemos tenernos unos a otros, cumplir con el hecho conyugal, no fornicación, no adulterio, y que vivamos en convivencia sana, en armonía, en paz, respetando los derechos ajenos. Aquí el otro verso dice, el verso 7, acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, los cuales le han hablado la palabra de Dios, al contemplar detenidamente en lo que resultará la conducta de ellos, imiten su fe. Tenemos que imitar a nuestros pastores. Recordamos que Jehová tiene un orden. Jehová es quien dirige. Jesús es nuestro conducto, quien le da información a nuestros pastores. Y nuestros pastores son los que nos dirigen a nosotros, a las ovejas. Debemos escucharlo. Tenemos la Santa Biblia. Somos personas responsables. Sabemos que no podemos hacer todo lo que se dice de boca, sino lo que está escrito en la Santa Palabra. Y por eso siempre confirmamos en la Biblia. Otro deber que tenemos los cristianos es no olviden de hacer el bien y el compartir cosas con otros, porque dichos sacrificios les son de mucho agrado a Dios. Sacrificados para llevar a una persona al médico, darle ese servicio de transporte, para colaborar con alguien que lo necesite. Tenemos que estar al pendiente y dispuestos. Tenemos que ser trabajadores y compartir con otros. Dice, sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes y sean sumisos,
porque ellos están velando por las almas de ustedes, como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiro, por cuanto esto les sería agradable, les sería gravemente dañoso a ustedes. Y el 18 dice, ocúpense en orar. Eso es una obligación que tenemos, la oración es parte de nuestra adoración a Dios. La oración, porque así fomentamos la amistad con Dios, nos comunicamos con Dios todos los días y ya eso va a ser parte de nosotros, esa comunicación, esa amistad diaria, mantenernos en comunión con Dios. Miren, en cada país en el que vivimos hay deberes y hay derechos que cada persona tiene y que a nosotros nos gusta que se respeten. Por ejemplo, el derecho a la vida, porque no queremos que alguien desaprensivo nos mate. El derecho a la educación, queremos educarnos, queremos progresar. El derecho a una vivienda, porque queremos tener un techo propio. El derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito. Hay muchos deberes, muchos derechos que nosotros tenemos como personas en el país donde vivimos. Del mismo modo, Jehová, que es el creador, el que da la vida, que es el que nos educa, nuestro gran instructor, mediante su palabra, mediante su organización que tiene un nombre, que tiene pastores, y que nosotros como cristianos hemos logrado la gloriosa libertad que pertenece a los hijos de Dios, porque no estamos esclavizados a Satanás ni al pecado. Queremos también cumplir con los deberes. Por ejemplo, usted como ciudadana cumple con deberes de pagar sus impuestos, usted cumple reglas en el país a donde vive, usted da un buen ejemplo como ciudadano, usted cumple con las leyes de tránsito, tiene ese deber. Nosotros como cristianos tenemos el deber de ser amorosos con todos, cumplir la ley del Cristo, porque nos estamos formando como personas para vivir bajo el gobierno de Dios, que es un régimen teocrático, donde gobierna el amor y la justicia. Por ejemplo, el régimen de mi país es un régimen democrático. El régimen del reino de Dios, para el cual nos estamos preparando desde ahora, es un régimen regido por el amor y por la justicia. Va a depender de cada uno de nosotros que nos vayamos moldeando para que Jehová nos tome en cuenta en ese reino, porque lo estamos pidiendo, venga tu reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y queremos ser parte de esa gobernación. Así que les motivamos a continuar la tarea del aprendizaje para que sea súbdito del reino. Gracias.